mayoría porque tengo entendido que no llegaron algunos sábados a su examen. Entonces, para dar la información general, voy a esperar que ingresen todos. Eh, Héctor me trasladó algunas dudas de ustedes en cuanto a que se les dejara algún trabajo de recuperación por el examen parcial. No he terminado de calificar, espero hacerlo mañana o pasado mañana más tardar. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, en la escuela de vacaciones no hay trabajos de recuperación. La única zona, 50 puntos del examen parcial, 20 puntos de asistencia y puntos del examen final. Entonces, creo que ya con los 20 puntos de asistencia deben más que suficiente para llegar al punteo mínimo tan ansiado de 61 puntos. Por lo tanto, por el momento no hay exámenes ni trabajos adicionales. El tiempo es demasiado corto como para dejar algún trabajo adicional. ¿Qué fue lo que más les costó para ir iniciando el examen? Ninguno, entonces no. Génesis. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. ¿Sí lo escucho? Fíjese que desde mi perspectiva, a mí lo que más me costó fue la parte de la ley donde uno se tenía que recordar de los artículos para ver si era, porque sí, a mí, al menos a mí sí me cuesta esto de memorizar. Las otras dos series sí me parecieron que estaban no fáciles, pero sí eran bastante comprensibles y a la hora de resolver. Pero ese es mi punto de vista, la parte que más me costó a mí. Bueno, cierto es que algunas preguntas eran de fundamento legal, pero no era para que memorizaran el artículo en sí, sino que ustedes lo comprendieran y por lógica, pues algunos artículos uno se los va dando, pero ustedes tienen que saber dónde encontrar ciertas figuras. Las definiciones, igual, si no se aprenden algunas definiciones básicas del área del derecho, va a ser muy difícil que comprendan el contenido en sí del curso. No solo de derecho financiero, sino que de cualquier otro curso. Igual en aras del tiempo también realicé básicamente de esa forma el examen, tanto para facilitarles a ustedes no estar redactando tanto contenido, e igual no era tanto para que escribieran tanto y en consecuencia pues estar calificando uno por uno, sino hacerlo tal vez de forma más práctica. Que di historia, sí, di historia, como les indiqué, y ustedes ya lo saben, esta es escuela de vacaciones, este es el examen final, 2 recuperaciones, este sería el cuarto intento que ustedes tienen para ganar la clase o el curso. Y en consecuencia, como les indiqué, es un resumen del resumen de lo que se tiene que ver en 6 meses. Que se mire en un mes es imposible. Siempre les pregunto todas las clases y todo está claro y nadie contesta. Entiendo, en el mejor de los casos, que es porque todo está claro. En el peor de los casos es que ninguno pone atención. Repito, ya estamos aquí hablando de personas adultas y por lo tanto se puede profundizar más en ciertos temas. Cuando di los repasos, igualmente nadie participó. Repito, las hojas de trabajo que les dejé, algunas preguntas de ahí, no significa que porque les deje hojas de trabajo para ayudarlos a ustedes, que al final de cuentas es una ayuda, yo tengo obligación de realizar el examen solamente de las preguntas que les dejé. Para eso, pues mejor les doy 61 puntos todos y solo nos conectamos en silencio y no se graba ninguna clase. Sí, Selene.
Buenas noches, licenciado. Fíjese que con respecto a las hojas de trabajo que usted nos ha dejado, yo tuve un inconveniente. Yo las he trabajado todas porque al inicio usted nos dijo que pues el estar trabajando esas hojas, haciéndolas, pues nos podría apoyar usted a la hora de que no nos fuera tan bien. Pero cuando estuve revisando lo de las puntuaciones, todas mis hojas de trabajo salen en blanco y yo sí las trabajé. Entonces, pues considero como las demás compañeras, pues a mí no, siento que no me fue tan bien en el examen, ¿verdad? Entonces, me preocupó más al ver mis hojas en blanco. Entonces, perdón, pero como usted preguntó, entonces mejor le digo. Gracias, Lick. No, mire, sí, no se preocupe, como repito, yo los entiendo que la preocupación de ustedes ahorita es llegar a 61 puntos y ganar el curso, pero realmente la preocupación de ustedes debería ser aprender. Ustedes van a ser profesionales del derecho, van a defender, y si no saben manejar una institución, ¿cómo lo van a realizar? Entonces, yo creo que se lo están enfocando mal. Yo sé que el resultado inmediato que les interesa a ustedes, por no decir que el único, es llegar ahorita a 61 puntos. Pero ustedes tienen que cambiar esa visión que tienen del estudio, porque si no, no creo que vayan a pasarse o a tener buenos resultados, tanto ni van a estar cómodos ustedes con el ejercicio de la profesión en sí. El derecho es más de leer, de comprender y de entender, de interpretar. De eso se trata el derecho, no se trata de memorizar. Para memorizar, pues está en los tribunales, puede sacar, o en juicios, puede sacar uno sus códigos. No hay que memorizar. Sí, Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Pues la verdad es de que comparto la idea de mis compañeros. Realmente el examen estuvo un poco complicado. Bueno, en lo personal yo me dediqué a ver lo de las diapositivas que usted compartió. Incluso estuve tratando de hacer un resumen, estudiar, y cuando nos evaluamos, pues la mayoría del contenido del examen, pues no era como todo lo que vimos con usted, ¿verdad? Venían preguntas que realmente, o sea, usted pidió la opinión y estoy siendo sincera, venían preguntas que no se comprendían de cierta manera, ¿verdad? Tal vez la redacción no era tan clara, pero no sé si usted es totalmente libre de desarrollar su clase como usted guste, pero ¿y si se hiciera la clase más dinámica, de una forma diferente? Por ejemplo, el día de ayer, la licenciada que nos impartió la clase fue muy dinámica. Entonces, ella interactuaba con nosotros, estaba con la presentación y preguntaba y nosotros respondíamos, nos ponía a leer artículos y ese tipo de situaciones. Tal vez ese sea como que, digamos, la puerta para poder nosotros tener esa atención total, para poder comprender en sí la información, ya que usted bien sabe, el contenido pues es bastante extenso, y creo que si todos en el grupo estamos tratando de hacerle ver que sí nos costó demasiado, creo que también es por algo, ¿verdad, Lick? Ahí sí que con todo el respeto, tampoco es para que se vaya a enojar conmigo, ¿verdad? O vaya a tomarlo a mal. Estoy dándole mi opinión con todo el respeto que usted se merece, ¿verdad, Lick? Porque yo sé que muchos compañeros no tienen el valor de decirlo, pero con el respeto que usted se merece, yo le hago saber y le expreso lo que yo pienso, ¿verdad? Mi opinión. Gracias. ¿Cuántas veces no les he preguntado y les he pedido participación? Y les hago la pregunta ahorita. Y no es, como le digo, les agradezco porque es para mejorar. Ustedes están estudiando y están aprendiendo. Yo estoy del otro lado del escritorio. ¿Tienen sus leyes a mano? Generalmente la mayoría vienen en camino, Lick, y me atreví a opinar porque, si se da cuenta, soy una de las personas que más participa con usted en su clase. Por eso, yo no estoy diciéndole usted hace, usted no hace, porque aquí es un grupo grande, no es solo usted. Usted me dice que les pida participación. Entonces les pregunto, ¿tienen las leyes? Usted mismo me acaba de decir que la mayoría va en camino. Y aquí no estamos para faltar el respeto, entonces no se preocupen en estarme pidiendo disculpas, yo no lo tomo personal. No se preocupe por eso. Igual se lo digo a ustedes.
tiene obligación la universidad, y en mi caso, de estarles dando el contenido completo y de estarles dando como que si estuviéramos en la primaria, de darles cuestionarios y que ustedes los memoricen? ¿O de qué forma van a participar si usted misma me dice que van manejando? En primer lugar, eso es una gran irresponsabilidad de ir manejando uno, no prestando atención al camino. Y dos, ¿cómo van a participar si no están prestando atención? Trato de hacer la clase amena, les doy ejemplos claros, les doy ejemplos prácticos. Y siempre que pregunto, a excepción de 2 o 3 personas, que creo que usted es una de ellas, no me recuerdo ahorita por la cantidad de personas, ninguno participa. Entonces, si me explican cómo hacer la clase amena, pero sin que ustedes participen, perfecto. Incluso hay uno, la clase es libre, como les digo, no tengo ningún problema, por eso les comparto material, que hasta graba o transcribe la sesión. La tecnología es para usarla, no hay ningún problema. Pero si me piden que haga menos la clase, que les pida participación, entonces participen. Yo mismo se los dije al inicio y siempre he sido la opinión que una clase que se denomina magistral, donde el catedrático se pone a hablar la hora, las 2 horas, para mí es tedioso, es aburrido. Como estudiante. Como catedrático, a mí me gusta el derecho, de hecho mi especialidad es el derecho tributario, y por eso es que me gusta dar clases y no tengo ningún problema en que si la clase tarda 2 horas, estar hablando las 2 horas. Es mi obligación y por eso la acepté como catedrático. Pero no lo puedo hacer ameno, no la puedo hacer participativo si ustedes no participan. El de nombre oficina jurídica, si no se mete el nombre, disculpe. Buenas noches, licenciado, mucho gusto, me da gusto saludarlo. Lick, dice que yo solo, bueno, yo estoy perfectamente bien en sus clases, en ese sentido me alegro de ver su clase, pues, porque usted sabe que en lo que se maneja en la universidad es andragogía, ¿va? Yo soy maestro de educación primaria, maestro de secundaria, y yo sé cómo es que se manejan las clases en ese sistema, pero tal vez lo que podría apoyarnos o echarnos tal vez la mano sería, como, por ejemplo, tal vez como un trabajito, ¿va? Para que no nos cueste tanto en la hora de un examen final, ¿va? Pues esa sería mi opinión, solamente gracias, le agradezco, muy amable. Usted utilizó el término correcto, aquí es andragogía, que significa educación para adultos. Pero igualmente, yo no puedo salirme de los lineamientos de la universidad. Por el momento estoy pendiente incluso que la universidad me complete, como, ahorita le doy la palabra, Fernando, hace como 2 horas volví a escribir a la universidad para que me digan de qué forma se puede apoyar a los que no se pudieron examinar. De igual forma, para ser justos e iguales con el resto, no les puedo hacer el mismo examen que los que sí fueron el sábado. Porque ustedes fueron puntuales y cumplieron con su obligación de llegar. Por X o Y motivo, los que no pudieron llegar, que es comprensible, pero igual no les puedo hacer el mismo examen por la sencilla razón de que más de algunos ya le trasladó las preguntas, entonces no estarían en un plano de igualdad. Fernando. Buenas noches, licenciado. Tal vez, o sea, de su parte tiene razón. Lo que tal vez dice la compañera, lo que dijo la compañera, tal vez las preguntas, o sea, usted nos dio las diapositivas y tiene mucha razón, que es por nuestra cuenta leer más, solo que tal vez las preguntas eran capciosas. Así es una forma de capciosa. Ajá, era al revés. No todas. ¿Me entiende? Ya. O sea, a la vez usted tiene razón y a la vez la compañera tiene razón desde mi punto de vista. Ya. No tengan pena. Lo que pasa es que, como le digo, no tengan pena, no tienen necesidad de pedirme disculpas. No, yo no me siento ofendido ni es personal, no se preocupen. Si yo les pregunto cómo están, es precisamente para tratar de mejorar y que ustedes comprendan de mejor manera. Repito, cualquier curso, no solo derecho financiero, ustedes tienen que saber lo básico.
Uno aquí acaba de escribir en los comentarios que no venía de dónde saqué las preguntas. Si ustedes leen las diapositivas, la mayoría están ahí, solo que se hicieron de diferente forma, pero el contenido está ahí. Igual, por el transcurso del tiempo, procuro darles lo que considero, por la experiencia que tengo, lo básico del derecho financiero. Y ustedes pueden ver la ley, pueden ver el contenido. Si fuera o quisiera hacerlo de mala fe o duro el examen, pues simple y sencillamente agarro el programa y examino de cualquiera de los puntos del programa que está lo que ustedes ya vieron en un semestre completo. Eso sería un examen duro o de mala fe. Pero les estoy tratando de dar lo básico. Incluso, ¿por qué les doy las diapositivas tan cargadas o con bastante información? Precisamente para que les sirva como un resumen muy, aunque se escuche paradójico o muy repetitivo, un resumen muy general, para que a ustedes les sirva de guía. Y de ahí estoy sacando... En ese caso, Lick, no, tiene razón. Pero lo que me refiero yo es, así como usted dice, era el leer, porque ahí está, tal vez las preguntas eran al revés, más que todo. Pero si hubieran leído... pero ahí es el que interpreta, ¿verdad? Pero no es de interpretación, es de comprender. Correcto. Porque, como le repito, y siempre he sido enfático en algunos conceptos o algunos temas muy puntuales. Por ejemplo, no sé qué día el jueves fue que uno de ustedes solo para darles un ejemplo, ustedes habían confundido lo que es la política económica que habla la Constitución con la parte financiera. Sí, me acuerdo, Lick, tiene razón. Entonces, ahí solo es de comprender e interpretar. O sea, está ahí, son cuestiones básicas que deben de saber. Pero ahora lo que sí no puedo hacer, como te repito, es darles un cuestionario, porque en primer lugar eso no sería ni pedagógico, ni mucho menos andrológico, y simple y sencillamente entonces solo sería una carrera de memorizar. Sí, tiene razón. Por eso es que, repito, cuando yo les pregunto, ¿está todo claro? ¿Cuál es la respuesta general? El silencio. ¿Y cómo se dice en derecho? El silencio otorga. Les pregunto, ¿todo está claro? Les pregunto, ¿tienen sus leyes? Nadie las tiene. Entonces, ¿cómo voy a hacer más amena la clase? Y repito, para mí como estudiante es tedioso que un catedrático, salvo algunas excepciones, estarlo escuchando las 2 horas sin parar. A mí me encanta hablar, pues como dice el dicho, tardé 2 años en hablar y toda la vida en aprender a callarme, pero es parte de la profesión. Por lo tanto, voy a tratar de cambiar y espero que pues, al final de cuentas haya una mayor participación. Me alegro que les haya gustado la clase de ayer. Espero que haya quedado claro todos los puntos, porque era un punto largo, bastante extenso, que según yo, pues no lo iban a ver todos en una noche. Pero si ustedes me dicen y están encantados, qué bueno, por la licenciada que me hizo favor de cubrirme anoche, entonces vamos a continuar y vamos a pasar al siguiente punto, que es precisamente sobre el derecho presupuestario. Y para empezar a hablar del presupuesto, pregunto, ¿tienen las leyes a mano? Sí, Lick. ¿Sí? La ley general del presupuesto, la ley orgánica del presupuesto. Sí, Lick. ¿Se recuerdan que hablamos del presupuesto para pasar al siguiente tema sobre luego de los impuestos? Si quedó todo claro, el siguiente tema corresponde al presupuesto, la ciencia que lo estudia, naturaleza jurídica, elementos y los principios presupuestarios. Ya les di de grosso modo algunos de los principios y especialmente el periodo fiscal. Solo
Solo dame un segundito, voy a abrir mi ley. Solo lo que me abre la ley, disculpen. Estoy pendiente que me dijeron de la universidad que me iban a llamar ahorita para decirme si me van a prestar un salón en la universidad, que no me han autorizado a hacerlo en algún lugar público o fuera de la universidad. Entonces, por favor, para las 3 o 4 personas que me llamaron y se justificaron vía WhatsApp o por correo electrónico, estén pendientes. Y los que me mandaron a decir a través de Héctor que no pudieron llegar por cualquier motivo, igualmente, solo estoy esperando que la universidad me confirme si nos va a prestar algún salón, qué salón va a ser y qué día y hora. Lo voy a publicar en Classroom y en el grupo de WhatsApp para que tengan la información ahí. Y repito, es disposición de la universidad el día y hora que nos asignen algún salón para los que les falta el primer parcial o el único parcial. O sea, va a tener la información, yo se las comparto. Las notas no me han confirmado si las tengo que subir, entendería que no por el momento, por la forma que está la plataforma. De una vez nos pide ingresar parcial, asistencia y nota final. Pero también ya es parte de lo que pregunté ahora, si se les traslada en algún archivo en PDF o el sistema lo van a habilitar para subir parcialmente la nota que ustedes llevan. A eso sumen pues los 20 puntos que tienen de asistencia. Bueno, ya pasando al siguiente punto del derecho presupuestario, vamos a ver que me preguntan bastante. Aquí alguien me dice que no tenía correlación al examen con el contenido. Y repito una vez más, de las diapositivas y de la ley saqué el examen. Y eso se los expliqué, de acuerdo a ustedes, todo estaba claro. Bueno, pasando al tema, igual lo voy a hacer el examen final en el sentido que lo voy a tomar de las diapositivas, pero ahora ya no les voy a dar tanta información en las diapositivas, por eso no las voy a proyectar ahora. Las voy a modificar y sí van a tener que estudiar, y ustedes ya les di los libros, especialmente el tema del presupuesto, lo pueden obtener del libro de Héctor Villegas, Manual de Finanzas Públicas. Ese es el... Vamos a empezar un poco por la teoría general del presupuesto. Como presupuesto, como concepto, deviene de la tradición inglesa, en la cual la expresión francesa e inglesa que se utilizaron de la misma forma y en el mismo tiempo, se encontraba vinculada a la palabra pochette en inglés y budget igualmente, ambos conceptos vinculados al español, lo que se conoce como carpeta o cartera de cuero del ministro del Tesoro Real. Y esta definición o concepción de lo que es el presupuesto o el inicio del presupuesto, del concepto especialmente de finanzas, se relacionaba precisamente con ese conjunto de relaciones que correspondían al tesoro público, el cálculo de los recursos y el estudio de las necesidades de un país determinado. Y de esa concepción de decir de una carpeta o cartera, deviene lo que hoy conocemos como derecho financiero, como finanzas públicas y como actividad financiera del Estado. El presupuesto se puede entender de manera general como un acto de gobierno mediante el cual le prevén los ingresos y gastos estatales y se autorizan estos últimos para un futuro determinado, que generalmente es de un año.
Esta pregunta fue del examen. ¿Cuál es el fundamento legal y cuál es el tiempo que se establece para el presupuesto aquí en Guatemala? Ninguno. Entiendo que está claro y que lo sabe. Sobre las teorías del presupuesto, la favorita considera la mayoría de autores de derecho financiero y especialmente los doctrinarios de las finanzas públicas, indican que no es solo lo que aparenta ser, es decir, un documento que contiene números especialmente o temas monetarios propiamente dicho, sino que lo denominan como la ley de las leyes, porque el presupuesto contiene o entrelaza lo que es un plan político, un plan de acción, una herramienta política, un vehículo, dicen algunos incluso, de solidaridad, una fuente de armonía de clases sociales, incluso, y como es actualmente, una parte fundamental de un plan general de gobierno. Lo que nos dice esta teoría al referirse al presupuesto como ley de leyes es precisamente porque, como lo vamos a ver en el último tema, la política fiscal tiene mucha relación, no solo como política, sino que en todos los campos de acción de la sociedad. Y el presupuesto reúne todas estas condiciones políticas, económicas, sociológicas de una sociedad y, en consecuencia, la visión de dónde está y hacia dónde va el gobierno de turno. Por lo tanto, entrelaza los distintos ámbitos de las teorías de la actividad económica. Lo que vemos reflejado igualmente en la ley general, tanto del presupuesto como en la ley orgánica del presupuesto, que es de manera general sobre la que se fundamenta la elaboración anual de cada uno de los presupuestos. Y para eso, igualmente, pueden encontrar esa asesoría o esa comisión técnica que se denomina el Departamento de Finanzas, que se encarga precisamente de la asesoría específica en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para lo cual igualmente ustedes deben de relacionar con las atribuciones de la ley del organismo ejecutivo y con el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Como origen, pues eso no es muy importante, la historia la vamos a eliminar en esta ocasión. El origen del concepto presupuesto, como lo conocemos hoy en día, lo pueden encontrar ustedes en Inglaterra desde el siglo XII, específicamente en el año 1215, en el cual los varones del reino obtuvieron un triunfo sobre el monarca, cuando obligaron ya en una carta magna, en una constitución de Inglaterra, a que ningún tributo, salvo casos excepcionales, podría ser establecido sin el consentimiento del Consejo de Reino. ¿Y cómo traemos esa parte a la actualidad y especialmente a la legislación guatemalteca? ¿Quién me puede leer el fundamento legal, especialmente en la Constitución Política, de quién autoriza el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado de Guatemala? El Congreso de la República, Lic. ¿Fundamento legal? Podría ser el 237, licenciado, de la Constitución Política. Léalo. Régimen financiero. Presupuesto general del ingreso y egresos del Estado. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución.
Incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. ¿Sigo? No, no, ahí dejémoslo, porque si no se nos va a ir la clase ahí leyendo el artículo. Ok. Pero no es ese el fundamento legal. Búsquenlo búsquenlo todos en las atribuciones del Congreso. E igual tienen que relacionarlo con la ley, repito, del organismo ejecutivo. Por dar nuestra opinión nos castiga ahora sin diapositivas. No es castigo, pero repito, traté de darlo de forma fácil y ustedes dijeron que estaba mal. Entonces ahorita estoy cambiando, no es castigo. Repito, si los quisiera castigar, les aseguro que ninguno me gana. Así de simple. No se trata de castigar, se trata de transmitir conocimiento. Lo único es que petición, entiendo que la mayoría levantó la mano cuando me dijeron que cambiara y hiciera más ameno. Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero para hacerlo más ameno, y de acuerdo, y comparto lo que me dijeron ustedes, necesito la participación de ustedes, que es diferente, pero no es castigo. Les voy a dar las diapositivas, pero solamente con las, básicamente los temas y subtemas que voy a ir dando. Y lo demás va a ser explicación. Bueno, continuando, el presupuesto, de acuerdo, no solo a la doctrina, sino que a la forma que está regulado, especialmente en la Constitución Política y en las demás leyes ordinarias, vamos a encontrar ese empalme entre lo que es la doctrina propiamente dicho y lo que es la ley. Es decir, vamos a encontrar un acto económico, un acto social enmarcado en una ley. En consecuencia, se vuelve un acto jurídico. Cuando hablamos de los principios del presupuesto, hablamos del principio de unidad, del principio de universalidad, del principio de especialidad y también el que ya vimos, el principio de anualidad. El principio de unidad lo que nos dice, y tal como lo leyó el compañero en el artículo 237, es uno solo. ¿En qué sentido? En que no hay un presupuesto, como se hizo inicialmente, un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. El principio de unidad, solo un documento debe contener precisamente los dos grandes rubros, ingresos y egresos. De modo que dicha unidad es exigible por ser la forma que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones del poder público. ¿En qué sentido? Como el documento que les di de ejemplo, el Estado tiene que tener esa información, y no solo el Estado, sino que también la sociedad, de cómo y de dónde y de qué forma el Estado va a captar los ingresos que necesita. Y de igual sentido, de qué forma va a gastar esos ingresos para satisfacer las necesidades del bien común. La universalidad significa como principio que todas las erogaciones y los gastos públicos deben ser considerados en el presupuesto. Salvo casos excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, el Estado puede realizar gastos públicos que no están inmersos en el presupuesto. El principio de especialidad se refiere precisamente a ese detalle que tienen que tener las partidas presupuestarias y no decir de forma general o de forma global las partidas presupuestarias, como, repito, el ejemplo que les di de la hoja que les dije que se fijaran únicamente en el lado izquierdo, no en las cantidades, y ahí está de forma global, pero cuando ya analizamos
el presupuesto, vamos a determinar que todas esas clasificaciones presupuestarias están detalladas rubro por rubro, o artículo por artículo, insumo por insumo, o bien por bien. Y precisamente esa especialidad es lo que le da también practicidad y facilidad para una mejor fiscalización del gasto público. Y la anualidad, igualmente, que ya vimos ese principio de anualidad, o el periodo fiscal, como lo dice la ley, es la regla que preside la forma de presupuesto. La autorización que él implica solo tiene duración por el término de un año, de tal manera que las prevenciones que contienen deben referirse a las necesidades que dentro del propio año sea necesario satisfacer. ¿Cuál es el periodo fiscal que regula la ley en Guatemala para el presupuesto del Estado? ¿Sí, Carlos Alfredo? Del 1 de enero al 31 de diciembre, Lic. De cada año, así es. Gracias. Ese principio también está contenido no solo en doctrina, sino que también en la ley. Otro aspecto importante que tienen que verificar en la ley orgánica del presupuesto es precisamente no solo el ejercicio fiscal, que está, el fundamento legal es el artículo 6, sino también en el sistema presupuestario. Artículo 7, que también fue una de las preguntas. El sistema presupuestario lo constituye el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario de todos los organismos del Estado. Es decir, estos principios no se van a encontrar taxativamente en una ley. La mayoría o algunos sí están contenidos, especialmente en el artículo 237, 239, 118, si mal no recuerdo, de la Constitución Política de la República, y en otras leyes de rango ordinario e incluso individual o reglamentario. Y esos principios son los que rigen de forma global, como les expliqué al inicio de las clases, cuando hablamos de principio, a diferencia de una norma, los principios devienen de la costumbre y de la práctica social en determinado periodo, sobre los cuales se fundamenta un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, los principios, para poder analizarlos y comprenderlos, se deben de buscar en la doctrina. Y dependiendo incluso el carácter filosófico que rige el ordenamiento jurídico de un país. Para el caso de Guatemala se tiene que tener en cuenta precisamente el carácter de jus naturalismo racional práctico que rige la Constitución Política de la República para poder aplicar y comprender los principios del derecho presupuestario o del derecho financiero aplicado a el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. El proceso presupuestario, en sí, ya constituye, como cualquier proceso jurídico, como cualquier proceso científico con las etapas científicas, ese conjunto de etapas lógicamente concatenadas, nos dice la ley, tendientes a establecer los principios, normas y procedimientos que regirán las diferentes etapas, especialmente planificación, formulación, presentación, aprobación y ejecución. Esto yo sé que es un tema muy práctico que a la mayoría de abogados no nos gusta, y para mañana les ofrezco un organigrama o un flujograma general de cómo funciona el proceso presupuestario, y solo también lo voy a dejar como fundamento algunos artículos para que ustedes los analicen, pero eso sí no va a ser objeto de examen, específicamente ya de las partidas contables y del clasificador que utiliza el Estado, porque es demasiado técnico como para poder analizarlo y estudiarlo en unas 2 semanas. Es muy complicado, muy técnico eso, como para poder verlo, pero sin embargo, sí tiene que ser parte del contenido del tema del presupuesto. Continuando con el presupuesto, el contenido en sí de lo que es el presupuesto
comprende todas las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera y pagos de pasivo o deuda pública, a todo nivel, incluyendo el nivel, aunque se divide en municipal, y el nivel que se denomina en Guatemala estatal, con cada una de las divisiones o jurisdicciones de los 3 poderes del Estado, más la división del Ejecutivo en sus diversas entidades autónomas y semiautónomas. Las empresas, igualmente, de aplicación estatal, tienen que incluirse tanto los ingresos como los egresos en el presupuesto del Estado. Y esas atribuciones, de manera general, o esa elaboración, de manera general, como órgano rector del presupuesto, le corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la unidad especializada que corresponde. Hay una dirección general, hay una secretaría técnica, hay asesoría técnica, y estas cambian también a lo largo del tiempo por las políticas o la redistribución de atribuciones que realice cada uno de los gobiernos o cada uno de los ministros en el campo que les compone. Pero el Ministerio de Finanzas Públicas, de manera general, es el órgano encargado o el órgano rector de la elaboración del presupuesto público. Y dentro de las atribuciones está precisamente participar en la formulación de aspectos presupuestarios, coordinar con el ente planificador del Estado, que estamos hablando de CGPLAN, dictar estas normas técnicas para la formulación y programación del presupuesto, y preparar y coordinar con las demás instituciones o entes públicos precisamente esa proyección general del presupuesto de ingresos y egresos que va a regir para el siguiente año. El Ministerio de Finanzas Públicas también le corresponde elaborar, mediante técnicas de programación y estadística, nos dice la ley, esos 2 términos técnicos, las herramientas de control de gestión de los resultados vinculados al cumplimiento de los objetivos y metas del sector público, es decir, de forma mensual, de forma bimensual, de forma trimestral o de forma cuatrimestral, el Estado realiza esas evaluaciones de ejecución para saber si están cumpliendo con las metas tanto de recaudación como con las metas del gasto público y la mayor eficiencia que pueda tener esa elaboración y esa fiscalización que realizará posteriormente, ya sea la Contraloría General de Cuentas como la Junta Monetaria, dependiendo de qué instituciones se estén hablando. El presupuesto tiene que contener la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos que destinará el Estado para su financiamiento. Tiene que mostrar el resultado económico y la producción de bienes, es decir, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el contenido del presupuesto, cuando habla de mostrar el resultado económico, nos está diciendo, tiene que mostrar en cifras cuánto es el ingreso y cuánto será el egreso y qué es lo que espera obtener el Estado. Es decir, si va a producir bienes, si va a prestar un servicio, cuáles son los resultados que se esperan de esa prestación de servicios o de esa producción de bienes. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Presupuesto nos habla que contendrán identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo montos estimados para cada uno de ellos. El ejemplo claro es la hoja que les trasladé en PDF la semana pasada, pero esto no lo vamos a entrar a analizar. La naturaleza y destino de los egresos, que nos habla tanto la doctrina y la ley, se refiere precisamente a qué va a gastar o en qué va a gastar el Estado. Es decir, si se va a dedicar a salud, pues la naturaleza será para brindarle la atención del bien común específica en el área de salud pública a la población de Guatemala. Si está hablando de algún rubro que no esté representado
incluso en alguna cifra numérica, como nos dice la ley, lo que significa es precisamente que no tiene una estimación y no tendrá una proyección o un resultado económico y por lo tanto, aunque sea necesario, no lo puede realizar el Estado por no tener esa proyección y ese resultado económico en un documento que se conoce como presupuesto de la nación. Cuando se habla igualmente sobre la especialidad que nos habla la ley en diferentes, la ley orgánica del presupuesto, me estoy refiriendo en este día, sobre el presupuesto y el contenido, tanto de ingresos como de egresos, precisamente esa especialidad es lo que se verifica en cada uno de los rubros, institución por institución, para poder realizar esa clasificación legal sobre los montos que tendrá asignado ese presupuesto, tanto de ingresos como egresos, y aún así tiene que estar reglamentado también por otras instituciones, por otros instrumentos jurídicos, para poder llevar a cabo la ejecución del gasto público. La base contable de este presupuesto debe utilizarse igualmente, ya hablando del presupuesto, pero en términos estrictamente contables, sobre el concepto o lo que se denomina contablemente como momento del devengado de las transacciones como base contable. Igualmente, no vamos a entrar a conceptos de contabilidad para no alargar más el contenido, pero sí tienen que ustedes que leer tanto el Código Tributario, la ley del IVA y la ley del ISR para buscar específicamente cuáles son los sistemas contables que regulan nuestra legislación y hacer también esa comparación con lo que dice la ley orgánica del presupuesto, el reglamento y toda la documentación técnica que proviene del Ministerio de Finanzas Públicas para comprender con claridad y con fundamento legal qué es ese momento del devengado de las transacciones. De manera general, el momento devengado de las transacciones se toma en el momento, o sea, el día y la hora, especialmente en temas contables, el día en que se realiza esa transacción, es decir, cuando se recibe o cuando se realiza ese pago a los proveedores o la compra de bienes o servicios. Pero sí vamos a buscar también el fundamento legal, Código Tributario, Ley del IVA y Ley del Impuesto sobre la Renta, para hacer esa comparación con el presupuesto de la República. En cuanto al principio de continuidad de la ejecución, igualmente, se tiene que tener en cuenta el momento, si el ejercicio fiscal es de un año calendario o el ejercicio fiscal, como se denomina, la Contraloría General de Cuentas desde el año pasado, si mal no recuerdo, este año especialmente ha sido más específica, por utilizar ese término, en cuanto a la fiscalización, en cuanto a no permitir que los gastos que autoriza y están aprobados en el presupuesto de un ejercicio fiscal, si no se cancelan durante ese ejercicio fiscal, aunque se haya comprado, se haya adquirido el bien o el servicio, la dependencia del Estado que realizó esa compra o realizó esa erogación del gasto público ya no puede pagar en el siguiente ejercicio fiscal. Y eso precisamente por ese principio de especialidad, por ese principio de unidad y por ese principio especialmente de anualidad que tiene el ingreso y el egreso del Estado a través del presupuesto. Sin embargo, esto solo se los explico ahorita, pero tampoco vamos a analizar toda la normativa de la Contraloría General de Cuentas, pero sí vamos a analizar ciertos artículos el día de mañana también
artículos específicos de la Contraloría que tienen que ver especialmente con la fiscalización del gasto público. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Algún comentario? Licenciado, perdone, el artículo 11 de qué ley dijo que era, porque estaba llenando mi asistencia y no lo logré anotar. Ley orgánica del presupuesto, estoy explicando ahorita. Gracias, Lick. No se preocupe. Lick, y el artículo 10 que dijo también es de la ley orgánica del presupuesto, porque mencionó el reglamento, entonces no me quedó claro cuál de los dos. No, ahorita estamos solo con la ley orgánica del presupuesto, como les indiqué al inicio. Para las que me preguntan del examen, como les indiqué al inicio, no sé si ya están todos, pero igual lo vuelvo a decir. Estoy esperando que de la universidad me indiquen el día y la hora que nos van a prestar un salón, no sé si el S2 o el S5, para poder darles a ustedes esa fecha. Lo que sí se escapa de mis manos es, dependiendo de la información que me den, es precisamente poder coordinar o decirles a ustedes, ajustémonos a una hora que les quede bien a la mayoría. Por eso es que no les puedo dar hoy una hora como se los ofrecía a algunos de los que me escribieron, porque consulté desde la semana pasada en la universidad y no me han respondido. Lo único que me dijeron es que lo más seguro es que tenemos que hacerlo dentro de la universidad. Entonces, por lo tanto, para todos los que faltan de examen, estén pendientes desde el chat, desde WhatsApp y de las publicaciones en Classroom, que solo que me respondan y yo voy a publicar la información, porque dependemos día y hora que nos asignen un salón en la universidad. Si me autorizan a hacerlo en algún lugar público, pues va a ser un poco complicado, no por el espacio o por el lugar, sino por el tiempo, porque yo sé que la mayoría trabaja y por eso procuré hacerlo después de las 5 de la tarde para que todos se acoplen a un horario. ¿Sí, Elisa? Licenciado, perdón, entonces solo para tenerlo claro, porque según yo, según el artículo 171 de la Constitución en su literal B, nos dice que es el Congreso el encargado de realizar el presupuesto, ¿verdad?, del Estado. Pero usted indicaba que era el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, para tenerlo claro, ¿quién es realmente el encargado de esto? Léame el 171. Ok. Artículo 171 de la Constitución Política de la República. Otras atribuciones del Congreso corresponden también al Congreso. Literal A, decretar, reformar y derogar las leyes. Literal B, aprobar, modificar o inaprobar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá... Hasta ahí. Solo una observación antes de darle. La ley que yo tengo dice, o la Constitución que yo tengo dice, improbar, no inaprobar. Sí, es improbar, perdón. Está bien. Se los digo porque a veces tienen errores ortográficos y eso les puede perjudicar. Elaboración no es lo mismo que aprobar. ¿O sí? No. Por eso le preguntaba. Es que por eso, repito, mucha atención cuando lean y hay que comprender los conceptos. Aquí vuelvo otra vez a los conceptos o a las palabras. La pregunta fue, ¿quién aprueba? Y el compañero, no sé el nombre, que tiene oficina jurídica, me dijo el Congreso de la República, solo que no me dio el fundamento legal. Yo le dije que sí, pero es aprobar. No es que el Congreso elabore el presupuesto. El presupuesto lo elabora cada una de las instituciones públicas. Lo remiten una vez realizado el presupuesto de cada institución al organismo ejecutivo y este lo traslada una vez realizado ese presupuesto al Congreso para su correspondiente aprobación, modificación o improbación. ¿Sí, Julio?
Eso era lo que yo le quería comentar al licenciado, de que el presupuesto, a él le presentan, al Congreso le presentan el presupuesto y él es el encargado de aprobar o improbar el presupuesto. O modificar. O modificar. Como Así dice es. el artículo 171 y literal B. Así es. Por eso te les digo que tengan mucho cuidado con los conceptos. Hay que comprenderlos. Porque si les hubiera preguntado quién aprueba y les pongo pregunta capciosa al Ministerio de Finanzas, si entienden mal o lo toman como sinónimo, elaborar y aprobar, ahí es donde se confunden ustedes. Por eso es que repito, tengan mucho cuidado con los conceptos. Gracias, Dick. Justamente por eso le pregunté para dejar clara mi duda. No se preocupe, con gusto. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿quién? Licenciado, disculpe, ya no va a subir entonces las hojas que subía a Classroom para que nosotros practicáramos. Las hojas de trabajo o los cuestionarios. Hoy no hice, disculpe, pero voy a tratar de realizarles para mañana. Como les digo, específicamente en el tema del presupuesto, les voy a dejar algunos materiales para que les sirvan de comprensión, especialmente, aunque sea de manera general, ese flujograma, para la elaboración del presupuesto. Pero no vamos a ver más allá en profundidad las normas técnicas, porque sí es un tema bastante complicado y es de mucho número, porque estamos hablando ya de partidas contables o partidas presupuestarias, y el clasificador es inmenso y muy difícil de comprobar, y solo eso nos irían las 2 semanas. Entonces, estoy tratando de explicar más que todo la parte procedimental con el fundamento legal para que a ustedes les quede claro lo que es la elaboración y aprobación del presupuesto. Pero no nos vamos a ir más allá precisamente para no recargarlos con normas técnicas que son más temas contables propiamente. Entonces, yo les voy a dar este material para mañana y solo nos vamos a quedar, repito, con la parte jurídica de lo que es el presupuesto. No vamos a ver la parte técnica en sí, ni la parte contable. Está bien, licenciado, muchas gracias. María Carmen Bercel. Buenas noches, Lick. Solamente como comentario, pues yo creería que sí nos ayuda un montón ir viendo las diapositivas conforme usted da su clase, ¿verdad? Lo vamos relacionando más, por si lo puede tomar en cuenta. Gracias. No, claro, sí las voy a dar, como les digo, lo único que no les voy a dar tan cargadas como las di la semana pasada. Solo voy para modificarlas, es que no las proyecten, pero sí no se preocupen, las diapositivas van a estar siempre, y ya para mañana las modifico, no hay ningún problema. Yo les voy a tratar de dar también los materiales básicos, pero lo que es el presupuesto y el siguiente tema, que es un poco complejo, especialmente pues, para los abogados, el gasto público, sí tienen, o les aconsejo que revisen en la página del Ministerio de Finanzas Públicas, están todas las normas técnicas y los manuales. Repito, me estoy tratando de enfocar únicamente en la parte jurídica. La parte contable especialmente la vamos a dejar fuera. Solo estoy tratando de explicar lo jurídico para no confundirlo más, porque sí es un tema bastante técnico. Y, como le dije a la compañera, a partir de mañana también voy a tratar de prepararles cuestionarios para que les sirvan a ustedes por paso. Repito, el examen va a venir solamente sobre el contenido que dé, ya sea la ley, por lógica no se van a dar los artículos del 1 hasta el final. Estoy dando generalidades. El trabajo de ustedes es leer la ley completa, porque no podemos dar la ley completa. ¿Alguna otra pregunta? Y con lo que me vuelven a decir aquí de considerar la opción de dejar un trabajo adicional, repito, la universidad no me ha autorizado, voy a hacer la consulta nuevamente y dependiendo de lo que me digan, yo se las traslado. Pero la instrucción que yo tengo es únicamente, y es la que tenemos todos los catedráticos, es
examen parcial, asistencia y examen final. Esos son los únicos 3 rubros que tenemos. Pero no sé, y no es que no les crea que otros licenciados les están dejando tareas, simple y sencillamente yo sigo las indicaciones que me da la universidad, entonces no me puedo salir porque los puedo perjudicar a ustedes que no me valgan esos trabajos, o puedo perjudicarme yo por no seguir las indicaciones que me da la universidad. ¿Qué leyes tienen que leer? Especialmente Constitución Política de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, y la Ley de la Contraloría General de Cuentas. Ley del organismo ejecutivo solo es unos 2 o 3 artículos nada más que tienen que buscar, que tiene relación especialmente con el Ministerio de Finanzas Públicas sobre las atribuciones que tiene para la elaboración del presupuesto. Disculpe, Lick, ¿cuál fue la tercera? Constitución Política, Ley Orgánica del Presupuesto, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de la Contraloría General de Cuentas y la Ley del Organismo Ejecutivo, especialmente en lo que se refiere a finanzas y lo regulado o lo específico para el presupuesto. Licenciado, perdona la molestia. El principio de unidad usted dice que se basaba en el artículo 237 de la Constitución. Y otra consulta, usted mencionó durante la clase que nosotros debíamos de leer el Código Tributario, la Ley del IVA y el ICR, pero se me entrecortó la llamada, no sé qué es lo que tenemos que buscar ahí. Casi no le entiendo lo que me dice, disculpe, pero básicamente lo que tienen que, para los que no son contadores o de profesión, busquen cuál es el sistema de lo devengado y cuál es el sistema de percibido, para que ustedes entiendan lo que nos habla la ley del presupuesto en cuanto al... El artículo 14 de la Ley Orgánica del Presupuesto habla de la base contable del presupuesto. Y se los voy a leer. Los presupuestos de ingresos y de egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable. En las leyes tributarias, especialmente, van a encontrar la explicación de cuál es ese sistema de lo devengado y el otro sistema que están también en las leyes tributarias que se denomina sistema de lo percibido. Para que ustedes sepan esos 2 sistemas contables que nos está hablando las leyes tributarias, y así ustedes comprenden lo que dice el artículo 14 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Gracias, licenciado. Con gusto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ya pasamos 10 minutos. Les pido por favor que estén atentos, especialmente los que no se examinaron, solo que reciba, repito, solo que reciba la información de las autoridades de la universidad. Yo con mucho gusto le pido favor a Héctor Asindi que la publique en el chat, y la voy a publicar también en Classroom, dependiendo el día y la hora, si nos autorizan algún salón y qué salón va a ser. Si es con salón en la universidad, no podemos tener algún horario, sino que nos tenemos, ustedes especialmente, se van a tener que acoplar al horario y el día que nos indique la universidad. Bueno, buenas tardes, y les pido por favor mañana que tengan las leyes para que podamos participar y me apoyen con la lectura de algunos artículos. Gracias. Bueno, gracias, Lick. Feliz noche, muy amable.
Feliz, buenas noches. Gracias, Buenas Lick. noches, Buenas Lick. noches. Bendiciones. Buenas noches, Lick.